Bueno, para hacer trading debemos como tal tener unos diferentes, o debemos realizar unos tipos de análisis, los cuales los más comunes y los más importantes son, primero que todo, el análisis fundamental. El análisis fundamental es el análisis basado en las noticias que repercuten de manera social, de manera política, comercial y económicamente en los diferentes países y por ende en sus divisas. Hay unas noticias que son las más importantes y las que más impacto pueden tener en el mercado, que son la tasa de desempleos. Noticias sobre los desempleos afectan de manera directa en la variación o en el precio de las divisas, pues debido a que por lo general una mayor tasa de desempleo puede debilitar la inversión extranjera en ese país. Entonces eso puede hacer que la divisa, por ejemplo, si hay noticias sobre el desempleo en Estados Unidos y esa noticia sale que el desempleo ha aumentado, posiblemente los inversionistas quieran retirar su capital o quitarle liquidez a los dólares. Está también la balanza comercial en la cual se hace un énfasis o se tiene en cuenta el tema de las exportaciones y las importaciones de cada país o de cada estado. Las tasas de interés que se fijan durante determinados periodos también influye en el poder adquisitivo que tengan las personas y por ende estas tasas de interés pueden repercutir o repercuten directamente en el consumo de los productos y servicios de una nación o de un estado. También está el tema del Producto Interno Bruto, porque esto nos permite como tal tener en cuenta cuál ha sido el progreso que ha tenido determinado país, determinado estado, y esto hace que los inversionistas puedan tener más confianza o en su defecto puedan perder nivel de confianza en las divisas de estos países. También unas noticias que son importantes o son aspectos que hay que tener muy en cuenta es el tema de las declaraciones que hacen los presidentes, los primeros ministros, el que hace el director de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra. Estas declaraciones que son por lo general de tipo monetario, es decir, que se enfocan en las políticas monetarias que van a manejar respecto a las tasas de interés, respecto a situaciones coyunturales que estén sucediendo en el momento, hacen que los inversionistas, por estar a la expectativa, empiecen a hacer mucho ruido o empiecen a querer salir o a querer comprar, bien sea para buscar un objetivo o para evitar una pérdida, empiecen a transar esa divisa de manera voluminosa, es decir, muchos traders empiezan al momento, en un mismo instante, a querer comprar o a querer vender y esto hace que en ese momento se presente una volatilidad en el precio, por lo cual en ocasiones es preferible no operar las noticias o en su defecto, si se va a operar es porque se ha hecho un análisis completo de la noticia que se va a dar, de la fluctuación que ha tenido el precio durante las últimas 24 horas o la última semana para así determinar y también tener en cuenta las posibles proyecciones porque también hay algo que dice, hay un dicho que dice, compra el rumor, vende la noticia. ¿Qué quiere decir? Que antes de darse una noticia, empiezan a especular alrededor de esta. Y esto hace también pues que el mercado se mueva. Entonces, para poder obtener un beneficio sobre una noticia, si es que se desea, hay que estudiar o analizar a fondo qué es lo que está pasando de manera contextual en ese país o en ese estado. Y con base en eso, pues mirar si tomamos nosotros una decisión, bien sea de ingresar en el mercado reduciendo siempre el riesgo o en su defecto esperar a ver cuál va a ser el efecto que va a tener esta noticia en el mercado como tal. Está también el análisis técnico. Bueno, las fuentes de información más importantes a tener en cuenta son Bloomberg, Investing, FX Street y Daily FX. También podemos encontrar información en las páginas oficiales de cada departamento, bueno, o sea, de cada departamento, digamos, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, también las páginas oficiales o de los ministerios de cada país o de cada estado que nos permita acceder como tal
a las actualizaciones que se estén realizando. En el módulo de la parte de noticias estudiamos más a fondo los diferentes tipos de noticia, estudiamos también o vemos también casos de diferentes noticias que han impactado de manera importante en el mercado y cuando en otros momentos una noticia no ha generado ningún movimiento importante. Entonces, en ese módulo enfocaremos o ahondaremos más en el tema del análisis fundamental. El análisis técnico está basado en toda la información que el gráfico del precio nos da, lo cual nos puede ayudar a determinar futuros escenarios teniendo en cuenta lo que ha pasado antes en el mercado. A esto le llamamos acción del precio. Y para esto debemos tener en cuenta zonas, tanto máximos como mínimos del precio, zonas de oferta, zonas de demanda, líneas de tendencia, soportes y resistencias, canales tanto bajistas como alcistas, zonas de acumulación, zonas de indecisión, rompimientos de estructura, retrocesos. Toda esa información está explicada en esta parte principal del curso, en esta parte primaria del curso, está explicado una parte y ya lo más avanzado pues está en el módulo avanzado. Y también tenemos el análisis sentimental, el cual abarca las señales que no me está dando el mercado directamente. Señales como cuáles, como la euforia, el miedo, la desconfianza o el exceso de confianza. Estos factores que viven los inversionistas, que sienten los inversionistas, se ven reflejados en los mercados después de haber pasado el suceso. Por ejemplo, cuando salió la noticia del COVID, digamos que el miedo de muchos fue el desabastecimiento y este miedo de muchos hizo que los inversionistas sacaran su dinero para invertirlo en oro y en plata principalmente. También desde ese momento se empezó a migrar capital hacia el mercado de las criptomonedas, pero esto no fue más sino por un miedo a causa de los efectos negativos que estaba dejando el COVID en los países, en términos de desempleo, en términos de exportaciones e importaciones, en términos de comercio internacional. Entonces debemos tener en cuenta estos tres tipos de análisis al momento de ejecutar una operación. El análisis fundamental con las noticias, el análisis técnico con la parte de la acción del precio y el análisis sentimental con todo aquello que no tenemos una fuente verídica o una fuente confiable para obtener esa información, pero que debemos aprender a deducir para poder anticiparnos a esos movimientos.